Ya, entonces, el texto de Hunt es un capítulo de un texto bastante grande, y en este capítulo el objetivo de Hunt es ver cuáles son los determinantes de largo plazo del crecimiento en el Perú. Para ello se va a preguntar, primero va a ser una descripción de cómo evolucionó la economía peruana desde 1821. Va a ver si hemos crecido a tasas considerables, promedios de Latinoamérica, mayores a Latinoamérica. Y la primera conclusión que saca de todo eso es que el Perú sí es capaz de crecer, pero el problema es que es muy inestable al crecer. Entonces, en el Perú hemos tenido tasas de crecimiento de 10%, de 11%, de 8%, que son tasas sumamente altas. Países como Estados Unidos crecen a tasas de 1.5 o 2%, y Perú ha llegado a crecer a tasas de 10 o 11%. El problema es que los países como Estados Unidos y otros desarrollados crecen a 2.5% anual, pero siempre crecen constantemente a ese número. El problema en el Perú es que crece a 6-7%, pero luego a algunos años cae 15%, cae 16%. Entonces, ese es el problema en Perú, de que crecemos, pero cuando caemos, caemos bastante feo. Entonces, somos muy inestables. En Estados Unidos crecen poco, pero muy pocas veces decrecen. Entonces, esa es la diferencia o esa es la característica del Perú en el largo plazo. Cuando les pregunten, ¿el Perú es un país con capacidad de crecer? Y la respuesta es sí, somos capaces de crecer. El problema es que no somos constantes, somos inestables al crecer. Entonces, para ello, Hunt va a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué depende el crecimiento? Entonces, teóricamente, el crecimiento depende de varias cosas. De la tasa de ahorro, de la inversión, de los términos de intercambio. Lo que están llevando a macroeconomía seguro ya saben más o menos cuáles son los modelos de crecimiento y cuáles son los determinantes de crecimiento. La teoría más básica de macroeconomía dice que el crecimiento depende del ahorro y de la inversión. En una economía bien comportada, todo el ahorro se debe transformar en inversión. Es decir, las personas que ahorran algo, eso no lo dejan bajo sus colchones, sino lo llevan a un banco. Y ese ahorro que está en el banco va mediante el banco va a agarrar ese ahorro y se lo va a entregar a alguna empresa para que esa empresa ahorre. Entonces, todo lo que hay de ahorro en un país se traduce en inversión. No necesariamente yo ahorro y abro mi empresa para invertir, sino que con mi ahorro otros van a poder invertir. Y eso es posible en economías donde hay esta intermediación financiera, ¿no? Pero hay países donde la gente no guarda su plata en bancos, lo guarda bajo su colchón. Hay problemas en esos países porque no pueden crecer, porque porque el ahorro no se traduce en inversión. Eso es la teoría macroeconómica más simple, que ahorro es igual a inversión. Pero eso es en economías cerradas. El Perú ya no es un país cerrado, es un país totalmente abierto. Por tanto, en países abiertos, el ahorro no es necesariamente igual que la inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber más inversión que ahorro. Por ejemplo, puede ser que inviertan extranjeros y que toda esa inversión de los extranjeros sea mucho mayor al ahorro de los peruanos. Y también puede ser que la inversión sea eh, menor al ahorro. Eso quiere decir que los peruanos hemos invertido, pero acá en Perú, y además hemos invertido fuera del Perú. En el caso del Perú es el primero, ¿no? Donde la inversión es mucho mayor al ahorro. Con esas características de si hay más inversión o más ahorro, o si estamos exactamente igual en inversión y ahorro, determinan qué tipo de países tenemos y de qué forma crecemos.
Pero además de este modelo macroeconómico simple, donde el crecimiento depende del ahorro y de la inversión, hay otros factores. Seguro han escuchado el libro de Acemoglu y Robinson, eh, y de su teoría de que la política importa, de que las instituciones importan. Pues todo eso ya había sido estudiado por Hunt, y Hunt también va a introducir algunas de esas cosas que son como instituciones, comportamiento de las personas que hacen política económica, de los gobernantes. Entonces, teniendo eso en cuenta, para saber si ha habido más ahorro, si ha habido más inversión, si se han comportado bien las exportaciones, para saber todo eso, tenemos que irnos a las cuentas nacionales, es decir, ir a los números. Resulta que en el Perú solamente tenemos datos confiables y comparables desde 1950. Si ustedes entran en la página del BCR y quieren sacar datos del PBI, va a tener datos desde 1951, creo, 50 exactamente. Si quieren saber datos de déficit fiscal, van a tener solamente desde 1990. Inclusive el 89, pero seguro es el 90. Entonces, en el Perú no tenemos datos para saber si hemos crecido desde 1821, que es cuando empezamos a hacer república. Pero a pesar de eso, hay estudiosos, economistas e historiadores que han logrado hacer series de tiempo con crecimiento. El más conocido es de Bruno Seminario de la Pacífico, que tiene un libro donde estima variables como el PBI, como las exportaciones, el consumo, las estima desde la época de la colonia. Su estudio es bastante cuestionable en realidad, porque a irse hasta 1550, 1530 y tratar de tener datos de ese periodo es muy difícil, ¿no? Deberías hacer una revisión sistemática de datos administrativos, revisar libros contables que están en bóvedas, que están en bibliotecas. Sin embargo, esa es la única referencia bastante, la más confiable, creo, hasta el momento que existe, que puede revisar de datos económicos. Entonces, Hunt, que ha escrito ese texto antes de que se publique el libro de Seminario, dice todavía que para 1700, 1800 hasta 1900, los datos no son rigurosos, y además hubo pérdida de datos por la guerra, por algunos incidentes, pero que a pesar de eso podemos hacer una cierta estimación o inferencia sobre cómo se comportaba la economía. Y dice que tuvimos un estancamiento sistematizado en ese ciclo, particularmente luego de la guerra con Chile. Luego, para el siglo XX, 1900 más o menos, Latinoamérica y Perú crecieron más que el promedio mundial, seguro incentivados por las exportaciones. Y ahí dice que entre 1919 y 1929, Perú y Chile fueron los países que más crecieron del hemisferio occidental. Y bueno, y luego en 1950 todos los países del mundo en realidad crecieron, así que no hay mucho que decir en ese periodo. Fue una época de bonanza para todo el mundo, una época donde luego de la Segunda Guerra Mundial hubo un montón de inversión en el mundo. Las potencias grandes del mundo invirtieron un montón y por tanto requerían materia prima. Entonces un periodo que fue muy bueno para todos. Y bueno, ahí dice lo que les decía hace un rato, ¿no? Que el Perú sí crece, pero hay presencia de recurrentes inestabilidades. Y luego sigue haciendo revisión de cómo le fue al Perú. Destaca algunos eventos como la época del guano, como algunas caídas en las exportaciones, la guerra. Y al final dice que ya es una revisión de todo eso y la conclusión es esa, que hay crecimiento, pero crecimiento irregular. Y acá también está lo que les expliqué. Entonces, Hunt
parte de un modelo de crecimiento donde la tasa de crecimiento depende directamente del monto ahorrado de una economía. Eso sería lo ideal. Sin embargo, una economía abierta como la peruana, no es el ahorro doméstico, no es igual a la inversión. En ese sentido, en el Perú, como ya les dije, la inversión es usualmente mayor al ahorro, porque las grandes inversiones del Perú en exportaciones, en minería, en guano, usualmente son inversiones extranjeras, mientras que los nacionales no, no ahorran porque no pueden. Entonces, eso nos lleva a plantear que si estamos dependiendo tanto de la inversión de otros y no estamos dependiendo de la inversión de los nacionales, evidentemente estamos muy susceptibles a lo que pase con el resto del mundo, es decir, qué pase con los que son dueños de esas inversiones. En ese sentido, eh, que lleguen o salgan inversiones del país dependen de muchas cosas. Esas inversiones que están en el país pueden salir muy rápidamente y también pueden entrar muy rápidamente. ¿De qué depende eso? De la tasa de ahorro interna. Si la tasa de ahorro interna es, si la tasa de interés dentro del país es alta, evidentemente los capitales van a llegar, pero si la tasa de interés del resto del mundo es más alta que la peruana, los capitales se van a ir rápidamente. Entonces, imaginen que aparece, no sé, un yacimiento de litio en Colombia. Pues todos los capitales se van a querer ir a Colombia porque allá hay una nueva inversión. Entonces, toda la inversión se va a Colombia y acá nos quedamos sin nada. Eso genera inestabilidad en nuestra economía. Ya estos son datos más administrativos y lo importante está en lo que tiene la pantalla. En la pantalla tienen los requisitos para un crecimiento sostenido que Hunt lo toma de Lewis. Toma estos requisitos de crecimiento para evaluar la economía peruana y para ver si la economía peruana sale aprobada en este test de requisitos. Si la economía peruana sale bien en este test de requisitos de Lewis, quiere decir que el Perú sí puede tener un crecimiento sostenido. ¿Qué es un crecimiento sostenido? Un crecimiento a largo plazo que no tenga irregularidades. Es decir, un crecimiento como el de Estados Unidos, ¿no? Que, que crezca sostenidamente y que no tenga caídas grandes. Según lo que hemos visto hace un rato, el Perú no es así, ¿no? El Perú no tiene un crecimiento sostenido. Entonces, Han esperaría de que cuando hagamos ese test de Lewis, ese test de requisitos de Lewis, Perú salga desaprobado. Entonces, veamos qué sucede. El primer requisito es que el crecimiento sea sostenido en la productividad agrícola. Cualquier país que quiera tener crecimiento sostenido y considerablemente grande, tiene que primero asegurar que su agricultura sea desarrollada. ¿Por qué? Porque la base de cualquier actividad económica es el consumo de alimentos. Un país que no pueda asegurar el abastecimiento de alimentos a su población es un país que no tiene mucho futuro. Si un país solamente produce minerales, se imaginan que pase un día un evento catastrófico y el país se quede aislado. Si solamente produce minerales, no tiene de dónde alimentar a su gente. Entonces, por tanto, en la teoría macroeconómica y de crecimiento dice que lo primero que un país desarrollado debe asegurar es su capacidad productiva. Es por eso que países como Estados Unidos y otros países nórdicos, a pesar de no ser países naturalmente agrícolas, han impulsado la agricultura. Por ejemplo, en Estados Unidos, la producción de papa hace algunas décadas no era grande. Hoy en día, la producción de papa en Estados Unidos supera largamente la producción en toda Latinoamérica.
Eso porque ellos quieren asegurar su sostenibilidad alimentaria. Entonces quieren ser totalmente dependientes o lo más independientemente posible. Ellos lo que quieren es ser independientes en cuestiones de alimentos. Y eso los hace menos vulnerables a cualquier cambio en el mundo. Y bueno, y la pregunta es, ¿el Perú tiene o ha tenido un crecimiento sostenido en la productividad agrícola? Y la respuesta es que mal que bien, sí. El Perú en gran parte puede abastecerse por sí solo. Si bien es cierto, no tenemos una agricultura moderna, pero sí tenemos una agricultura capaz de abastecer alimentos a la población. Mm, Y bueno, dentro de eso habla de la dicotomía entre el sector, entre la costa y la sierra, que la costa es una producción moderna, como ya habíamos visto, mientras que la sierra está estancada, porque es una producción tradicional donde los que producen en la sierra solamente producen para su consumo, pero no para el mercado. Entonces ahí es una discusión de eso, y luego de hacer esa discusión de eh, que la agricultura del país es muy distinta en la sierra que en el norte, o hay mucha asimetría territorial en la agricultura del país. Sin embargo, a grandes rasgos, la conclusión es que sí hemos tenido un crecimiento en la productividad agrícola. El segundo requisito que plantea es el desarrollo de infraestructura adecuada. Entonces, un país que quiere tener desarrollo tiene que ser un país con conectividad. Entonces, que la economía está bastante conectada, que la producción y el consumo puedan transar con facilidad, reduciendo los costos de transacción. Y uno de los costos de transacción es básicamente ese costo de ir a comprar y de esperar la mercadería, ¿no es cierto? Entonces, si un país que tiene infraestructura de transportes, si tienes facilidad de comunicaciones, si las empresas no tienen que construir su propia planta de agua, sino que hay agua potable para todo el territorio del país, y además si, si hay educación gratuita, educación de calidad, si hay un poder judicial que pueda reducir tus costos de transacción para resolver conflictos, si hay policía o una fuerza policial que pueda asegurarte que tus derechos de propiedad no sean afectados. Entonces, todo eso es infraestructura, tanto transportes, comunicaciones, servicios básicos, educación, seguridad, todo eso que puede facilitar la producción, está dentro de esto. Pues la educación facilita la producción, ¿no? Porque está generando mano de obra calificada y educada. Por tanto, cuando esas personas lleguen a trabajar, sus empleadores no van a necesitar capacitarlos, no van a tener que gastar más en capacitación porque ya son gente educada. Entonces, eso reduce el costo de producción. Si hay salud gratuita y de calidad, cuando los trabajadores, cuando ganen su sueldo, no van a tener que gastar parte de su sueldo en atención a salud porque tienen la salud garantizada por el Estado. Entonces, eso facilita que trabaje. Entonces, una persona saludable puede trabajar bien y ser mucho más productiva. Entonces, bajo ese enfoque, todo esto de salud, educación, transporte, infraestructura, ayuda a la producción y reduce los costos de producción. Y la pregunta es, ¿en el Perú se ha logrado eso? Mal que bien, según Hunt, también se ha cumplido. En la década del 90, si bien es cierto, la cantidad de personas que iban al colegio aumentó drásticamente, es decir, antes de los 90 sucedía que no había una obligación de los padres en llevar a sus hijos a la escuela. Después de los 90 cambió eso y el porcentaje de niños en asistencia escolar creció un montón, llegando hoy en día casi al 100%, estamos en 97, 98%, es decir, casi todos los niños hoy van al colegio, lo cual era raro hace algunos 30 años, 25, 30 años. En salud,
Salud ha sido un gran avance. Todavía no es lo que esperaríamos, pero es un gran avance. El SIS desde hace un año es universal, es decir, cualquier persona que no tenga seguro de salud, inmediatamente, por ser peruano, tiene el SIS. Eh, transportes, transportes hemos crecido así bastante bien. Eh, la construcción de la Panamericana Norte, de la Panamericana Sur y de algunos troncales en carreteras en el país han conectado bastante fácil. Antes viajar, por ejemplo, de Cusco a Lima duraba 24 horas, inclusive más. Hoy dura solamente 12 horas en bus, en avión 1 hora. Antes viajar en avión era muy, muy caro. Hoy en día es demasiado barato, inclusive más barato que viajar en bus. Entonces, en transporte hemos mejorado un montón. En comunicaciones, evidentemente sí, ¿no? Hoy todos tienen celulares. En el país hay más celulares que, que personas. Los costos de las llamadas han bajado drásticamente. Hasta hace algunos años, llamar era un lujo. La, solamente instalar un teléfono en una casa costaba $5,000, $6,000. Tenías que estar en lista de espera para que te pongan tu teléfono en casa. Y esa lista de espera duraba 6, 7 meses fácil. Hoy compras un celular y ya tienes línea en 10 minutos. Pues hemos avanzado un montón en eso. No necesariamente por el Estado, quizás por los privados o por la inversión extranjera, pero hemos avanzado. Entonces, hasta ahí los dos requisitos hasta el momento hemos cumplido. El tercero es que tengamos un desarrollo de clase empresarial y administrativa. Esto se refiere a la capacidad, al capital humano. Ver cuán importante, cuán calificado están las empresas y los administradores. Hace algunos años, el Banco Mundial hizo un estudio para saber si los empleados de una empresa, perdón, el estudio era el siguiente. Separaban a los empresarios y gerentes y separaban a los trabajadores normales. Y lo que hacían era ver cuál de estos dos aportaba más al crecimiento de un país. Y al crecimiento de una empresa, en realidad, el crecimiento de una empresa. Nos decían que puedes tener trabajadores de planta muy buenos, pero si tienes un gerente muy malo, tu productividad va a estar mal, a pesar de tener buenos trabajadores de planta. Pero si por el contrario tenías trabajadores malos, pero tendrías un gerente muy bueno, a pesar de tener trabajadores de planta malos, solamente por tener un gerente bueno, tu productividad de tu empresa aumentaba un montón. Entonces, el Banco Mundial utilizó este estudio para decir que las pequeñas y medianas empresas, antes de capacitar al trabajador de planta, debería capacitar a sus gerentes o a sus dueños, es decir, a los microempresarios. Y eso tiene sentido, porque puedes tener muy buenos trabajadores, pero si tú no los organizas bien siendo el dueño o el gerente, los vas a mandar a hacer cosas en las que no son buenos. Entonces, necesitas un gerente que identifique bien cuál es la mayor habilidad de cada uno de tus trabajadores y ponerlo en un lugar y en una actividad de que sí lo haga bien. Pues puedes tener un trabajador muy poco calificado, pero puedes encontrar algo, aunque sea muy sencillo, de que lo pueda hacer más o menos bien. Entonces, un gran componente para el crecimiento sostenido es que tengamos empresarios, gerentes, administrativos que sean muy buenos, muy calificados. En ese sentido, Han se pregunta y hace una revisión de la década del siglo pasado y dice que la migración ayudó a que esa capacidad, sobre todo en empresarios y administradores, crezca bastante.
El Perú no ha tenido buenos administradores, pero cuando empezó el crecimiento a nivel internacional, las empresas mismas no contrataban gerentes peruanos, sino traían gerentes extranjeros. Entonces, por ejemplo, cuando eh, esta empresa Johnson, eh, Procter Gamble es de... ya, el dueño de Procter Gamble, no recuerdo bien cuál es, pertenece a una gran internacional, a una transnacional. Esta empresa vino hace algunos, si no recuerdo, 100 años a Latinoamérica. Primero se implantó en Argentina. Ahí está, Procter Gamble. Procter Gamble. Procter Gamble es una empresa británica, si no mal recuerdo, que empezó sus operaciones en América Latina en Argentina, luego pasó a Chile, luego pasó a Venezuela y luego pasó a Perú. Sus primeros gerentes en estos países no eran gerentes peruanos, ni argentinos, ni chilenos, sino eran gerentes británicos. Entonces, ellos traían sus gerentes, traían sus administrativos, y los administrativos terminaban quedándose acá y ellos mismos hacían sus pequeñas empresas. Entonces, esta migración de capital ya bastante calificado aportó bastante. Muchos de ellos se quedaron como consultores, como empresarios. Entonces, según Hunt, esas migraciones de administrativos logró tener, eh, logró tener, logró aumentar la capacidad en el Perú. Además, la educación aumentó en el país y universidades se crearon con carreras de administración, de diplomados en empresas. Entonces, con ello también, haciendo un balance, en el Perú sí tenemos buenos empresarios y administradores. Entonces, no es por nada, pero en el país está ESAN, está Centrum, que son muy buenos, catalogados en Latinoamérica y en el mundo como escuelas de negocios muy bien rankeados. Entonces, por ese lado sí estamos más o menos bien. Pero también cumplimos eso. Y finalmente, el cuarto requisito es la creación de mecanismos de financiamiento doméstico, tanto para impuestos y para ahorros. Eso se refiere, y lo vamos a separar en dos partes, en impuestos y ahorros. En el caso de impuestos se refiere a lo siguiente, que cuando el Estado recaude impuestos, tenga la capacidad administrativa de recaudar todo el impuesto y a todos los que deben pagar impuestos, y además tenga la capacidad de redistribuir esos impuestos. Entonces, si al Estado le tienen que llegar 1.000.000 en impuestos, lo ideal es que le llegue el 1.000.000. Y una vez recaudado ese 1.000.000, el Estado tiene que ser capaz de ese 1.000.000 distribuirlo en servicios para que les llegue a la gente exactamente todo. Resulta que el país no es así. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, el vaso de leche, que es financiado con impuestos, solamente 1 sol de cada 7 soles que el Estado desembolsa por vaso de leche llega a los niños. O sea, la séptima parte de lo que gasta el Perú, llega realmente a los niños. El resto se queda en burocracia, se queda en corrupción y en mil cosas más. Sin embargo, si bien hoy estamos mal en impuestos, en recaudación y en gastar esos impuestos, estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 100 años. Entonces, hace 100 años casi nadie pagaba impuestos, la base tributaria era muy pequeña y la corrupción era mucho más visible. Eh, Inclusive no se gastaba nada y bueno, el aparato fiscal no estaba bien diseñado. Pero a comparación de ese pasado, hoy en día estamos bien. Por otro lado, la parte de los ahorros se refiere a lo siguiente. Las personas que ganan más de lo que gastan, ahorran, ¿no es cierto? Y las personas que gastan más de lo que ganan, necesitan préstamos. Pues lo ideal es que las personas que ahorran sean capaces de prestarle a las personas que necesitan llenar necesidades, porque necesitan préstamos, y eso tiene que ser muy rápido y muy fácil.
¿Cómo se puede hacer eso? Mediante el sistema bancario. Entonces, sería un desastre total si yo ahorro este mes 1.000 soles y quiero prestarlo y publico en el diario El Comercio y digo, presto 1.000 soles. Entonces, para mí sería muy costoso tener información de esa persona y saber si me va a pagar. Y además también sería muy costoso obligarle a que me pague. Entonces, eso sería un escenario donde la financiación de los ahorros es muy mala. Entonces, un país que tiene una financiación de ahorros muy buena sería donde todos ahorran en los bancos, donde los bancos por ahorrar te pagan buenos intereses y donde los que necesitan préstamos van a esos bancos y les prestan también a buenos intereses. Eso es un mecanismo, ¿no? Otro mecanismo es tener mercados de bonos, mercados, la bolsa de valores, cualquier forma en la que los que tienen ahorros presten y los que necesiten préstamos encuentren esos préstamos. Y bueno, en el Perú estamos más o menos bien, tenemos un sistema financiero. Hoy en día las personas ya no ahorran bajo sus colchones, casi todos ahorran en el banco. No somos un país totalmente bancarizado y nos ha notado con la entrega de bonos. Usualmente los pobres no bancarizan sus transacciones, no tienen cuentas de ahorros ni cuentas corrientes. Pero mal que bien, estamos bien. Estamos más o menos bien. Entonces, según Hunt, cumplimos los 4 requisitos de Lewis. Y como les dije hace un rato, si cumplimos los 4 requisitos de Lewis, deberíamos ser un país con crecimiento sostenido. Pero la evidencia en números, la evidencia estadística, nos dice que no somos un país con crecimiento sostenido. Y para explicar eso, Hunt va a poner algunos requisitos adicionales que no están en la teoría de Lewis, en los requisitos de Lewis, pero que Hunt los añade y dice que son esos los que están fallando. Entonces, por ejemplo, dice que los términos de intercambio no han logrado dinamizar la economía. Los términos de intercambio son la relación entre precios de exportación y precios de importación. La teoría dice que los precios de exportación y los precios de importación en países no desarrollados, en países primarios exportadores, resulta que esos términos de intercambio caen. Y en países que son innovadores con innovación tecnológica, es decir, desarrollados, esos términos de intercambio crecen. ¿Eso por qué? Porque el precio de exportaciones en el caso del Perú, es decir, esta parte superior, el numerador, para el Perú es el precio del cobre, el precio del oro, el precio de la plata, el precio del zinc. Y el precio de las importaciones es el precio de los autos, el precio de las laptops, de las computadoras. Y resulta que el precio de las exportaciones, es decir, de los metales, con el tiempo siempre va a caer porque todo el mundo tiene minerales y siempre se están descubriendo minerales. En el largo plazo, ese precio de los minerales cae y el precio de las importaciones sube porque el precio de las importaciones es el precio de los autos y en los autos, en las laptops, hay innovación. Entonces el precio de importación siempre está subiendo porque hay siempre nueva tecnología. Entonces, para el Perú, ese término de intercambio cae. Para países desarrollados es lo contrario. Para un país desarrollado, el precio de exportación es el precio, por ejemplo, de los autos que exporta. Y como dijimos, en autos, en laptops, en toda esa tecnología, esos precios suben porque siempre hay innovación. Y lo que importa en esos países son materias primas como cobre para hacer sus laptops y autos y metales. Y esos precios usualmente bajan. Entonces, por eso es que los países desarrollados aumentan siempre su término de importación. Y el término de importación es básicamente
lo que recibe cada país. Entonces, es como el sueldo de cada país. Entonces, si hablamos de términos de intercambio, cada vez el país sigue vendiendo al exterior, pero cada vez está recibiendo menos. Un país como Japón, que es básicamente innovación y tecnología, cada vez vende más y a mejores precios. Ese es un factor que puede afectar de que a pesar de que estamos cumpliendo los requisitos de Lewis, no estemos teniendo un crecimiento sostenido. Un segundo factor al cual se refiere Hunt son los factores externos. Los factores externos quiere decir, en palabras de Hunt, la opresión capitalista y las multinacionales. Les puede parecer un poco rojo decir opresión capitalista y multinacionales, pero no se refiere a que cada año los 10 millonarios más grandes del mundo se reúnen y conspiran contra el mundo, sino que existe una inercia en el mundo que hace que los capitales más grandes tiendan a monopolizar las actividades en el mundo. Entonces, la empresa más grande de gaseosas en el mundo, Coca-Cola, tiende a tratar de comprar a las pequeñas empresas y poco a poco volverse un monopolista más grande del mundo o tener más poder de mercado en el mundo. Entonces, esa inercia que es acumular capital y que es inherente al capitalismo, hace que de alguna forma los países que son pequeños y las empresas que son pequeñas estén vulnerables a esas grandes potencias. Entonces, imaginen una empresa de gaseosas bien chiquitita, es imposible que compita con Coca-Cola, ¿no? Y básicamente eso. Y además hay proteccionismo en varios países. El mismo Estados Unidos es proteccionista en varias industrias, sobre todo en automóviles. En Estados Unidos no se venden autos chinos, se venden muy pocos autos chinos. Hay una restricción de no poder importar autos chinos. Y los autos que se venden en Estados Unidos básicamente son autos fabricados en Estados Unidos. Entonces hay un proteccionismo. Es un país capitalista, pero hay proteccionismo. Entonces, ese proteccionismo se puede ver como una opresión del capitalismo de no desarrollar competencia dentro de su país a empresas multinacionales de otros países. Luego se refiere a errores personales y pone como ejemplo a Alan García. Entonces, básicamente en la época de Alan García, la noción de economía que él tenía era una noción bastante equivocada. Entonces él creía de que se cumplía, por ejemplo, la ley de Say. En macro van a ver seguro que es la ley de Say. La ley de Say dice que la oferta crea su demanda, cuando en la realidad la demanda genera su oferta, ¿no? Nosotros demandamos helados y es una empresa la que satisface los helados. No es al revés. No es que la empresa por sí sola ofrece helados y de un día para el otro a todos nos gustan los helados. No es así, es al revés. Por ejemplo, esa noción de Alan García de que era la oferta la que generaba su demanda es un error personal por un mal entendimiento de cómo funciona la economía. A eso se refieren errores personales. Luego, la ideología se refiere a lo siguiente. La ideología se puede definir como la forma de entender el mundo, ¿no? Entonces, la noción de solidaridad, de justicia, de todo eso. Sin embargo, subyacente a la ideología están los intereses personales y los intereses de clase. Entonces, hay gente que está de todo tipo, ¿no? Entonces, hay gente que puedes darle evidencia de que algo está bien, pero ellos por sus convicciones personales o por sus intereses personales no lo van a aceptar. Entonces, ese es un sesgo bastante fuerte. Entonces, tú le puedes decir a una persona, esta medicina no funciona para el COVID, pero esa persona ya está pero tan ideologizada con eso que la va a seguir consumiendo. Entonces, eso también sucede en el ámbito de la política. Puedes dar un montón de recomendaciones
puedes darle un montón de recomendaciones a los ministros de Economía diciéndoles que las AFPs no sirven, pero por sus sesgos ideológicos, sus sesgos de educación, puede ser que a pesar de todas las evidencias, igual ellos sigan confiando en las AFPs. A eso se refiere a las ideologías. Y además no hemos considerado, o a lo largo del crecimiento, no hemos considerado de que el país es un país desigual, donde hay conflictos sociales y donde hay una gran dependencia con otros países. Y eso se traduce en que hemos intentado implantar modelos económicos en el país de todo tipo, pero nunca hemos sido consistentes en cada modelo. En la época de Velasco intentamos un modelo de sustitución de importaciones. Luego intentamos con Morales Bermúdez abrir un poco más la economía, pero con bastantes restricciones civiles. Luego pasamos a periodos de Belaúnde, Alan García, donde la noción era más del Estado. Alan García primero quería estatalizar los bancos. Luego pasamos a un periodo de neoliberalismo totalmente abierto. Y luego pasamos a épocas donde ya se implantaron programas sociales más amplios, un rol del Estado más grande que en los 90. Entonces hemos tenido varios modelos que hemos intentado plantear, pero no hemos tenido un modelo, no hemos tenido un consenso a lo largo de los gobiernos de qué modelo utilizar. Por tanto, no ha habido continuidad. Entonces, en ese sentido, en resumen, lo que Hunt es, tenemos los requisitos de Lewis para ser un país con economía sostenible, con crecimiento sostenible. Tenemos capacidad para ahorrar y para invertir, pero básicamente los factores sociopolíticos y factores personales son los que han fallado y que no nos han llevado a tener un desarrollo sostenible. Bueno, eso es todo de Hunt. Ya son las 54. ¿Tienen preguntas? Quedan 6 minutos para el control. Profe, una pregunta. En conclusión, entonces, no hemos llegado a tener un desarrollo sostenible, ¿cierto? Exacto. A pesar Ya. de que tenemos los requisitos, no hemos llegado.